Bueno, hermanos, vamos a dar inicio. Ustedes saben que el Señor nos ha amado y nos los ha demostrado. ¿Cómo nos ha demostrado el Señor su grande e infinito amor? Que ha dado a su Hijo, lo ha entregado a esta tierra, y su Hijo, por amor a nosotros, se dio y fue crucificado en esa cruz. Derramó su sangre y murió por cada uno de nosotros. Ese es el amor verdadero de Dios. No sé si alguno de ustedes haya muerto por alguien o haya decidido morir por otro, por sobre todo aquel que ha sido lo más pecador de esta tierra. Yo creo que nadie de nosotros ha hecho eso, ni lo haríamos, sobre todo porque sabemos que es un pecador. Y el pecador, ¿qué merece? Cárcel, mínimo, ¿verdad? Cárcel. Pero Dios, a pesar de los pecadores que hemos sido, murió por nosotros. Bueno, no vamos a dudar del amor de Dios que Él ha tenido para con nosotros. ¿Sabían ustedes que la ley de Moisés, en la ley para Israel, el pueblo de Israel, había 628 leyes para el pueblo de Israel? Y un día, queriendo tentar a Jesucristo, le hicieron una pregunta. Le dijeron: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Yo creo que hasta en ellos, como había dos grupos, siempre estaban en esa controversia, porque eran tantos mandamientos que no podían comprender cuál era el más importante de la ley de Dios. Y entonces, tentando a Jesucristo, le preguntaron: ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y el Señor le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Con todo tu ser. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra que la tenemos hoy presente, Señor. En otros tiempos no había esto, Padre. En otros tiempos solo era creer sin haberte conocido, sin saber de ti, Señor. Desde los tiempos de Abraham, Padre, cuando tú lo enviaste a una tierra desconocida, y él por fe fue y creyó en ti, Señor. Y fuiste amigo de él. Padre, asimismo hoy te damos gracias porque ahora sí tenemos la palabra, la tenemos escrita, Señor, y la has puesto en nuestros corazones. Padre, ayúdanos, háblanos conforme a tu voluntad, conforme a cómo nosotros debemos entenderla, Señor. Y así como todos tenemos necesidad, conforme a la necesidad de cada uno, háblales en su corazón, Señor. Y ayúdalos a todos para que puedan entender tu palabra y ponerla por obra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, desde el Antiguo Testamento, vamos a ir al libro de Deuteronomio. Desde el Antiguo Testamento ya el Señor ya estaba dando ese mandamiento en el capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y dice el Señor así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermano, yo entiendo que el humano, el que no es cristiano, el que vive en la tierra, pues este mandamiento le da igual, ¿verdad? Si quiere buscar de Dios, si quiere amarle, pues está en su derecho. Es más, en el mundo, si quiere despreciar a Dios, pues está en su derecho, lo puede hacer, ¿verdad? En ese libre albedrío que Dios le ha dado y en su propia voluntad puede decidir seguir a Dios y buscarle y ponerse a cuentas con Él o no. Si Él dice: yo no quiero saber nada de ese Dios, yo no quiero conocer de Dios, mucho menos quiero amar ese Dios que ustedes aman. Pero ¿qué pasa con respecto a nosotros como cristianos, hermanos?
es el principal mandamiento para todo cristiano. Amar a nuestro Dios. Pero no solamente amar por decir amar. Porque de amar, si yo les pregunto a ustedes, hasta el más pequeño de los que están aquí hoy, yo les digo, ¿tú amas a Dios? Seguramente me va a contestar, claro que yo amo a Dios. Ok, está bien, bien contestado, ¿verdad? Pero, ¿será que el simple hecho de decir yo amo a Dios es lo suficiente para saber que ama a Dios? Yo me puedo encontrar allá afuera y alguien me puede decir yo amo a Dios y no ser cristiano. Y aunque sea mundano, puede decir yo soy cristiano, ¿verdad? Pero eso no significa que verdaderamente ama al Señor, ¿sí? Entonces, como principal mandamiento, nosotros estamos entregados al Señor de esa manera, así como lo dice en Deuteronomio 6:5. Amamos a nuestro Dios de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Es una buena pregunta para que nos contestemos nosotros. ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Sí? ¿Estamos entregados a Él? ¿Le buscamos de todo vuestro corazón? ¿Le buscamos que en la intimidad, en tener una relación personal con Él, a través de escuchar su palabra? De estarle alabando y adorando, reconociendo su grandeza, su majestad, su poder. O de repente nos acordamos cuando tenemos necesidad. Ay, yo tengo un Dios que me va a ayudar. Él me va a sacar de este problema. Él me va a sanar. Él es el que me va a quitar esos problemas con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Él me va a ayudar a salir de los problemas económicos que tengo. Eso no es amar a Dios, hermanos. Eso es ser convenencieros de nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa? Hay que profundizar en esto, de qué es amar a nuestro Dios. Porque si no entendemos eso, no valoramos el verdadero amor que debemos nosotros corresponderle al Señor. No tenemos nada que ofrecerle, pero sí podemos aprender a amar. Cuando Él nos perdona, cuando Él, pues, tiene misericordia de nosotros, nos da una vida nueva. Ustedes lo saben, vida nueva. Y cambia en nosotros todo. Nos quita ese corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Nos quita esas vestiduras andrajosas, sucias, perversas que se usaron para pecado, y nos da vestiduras nuevas. Nos da un espíritu nuevo. Y todo es cambiado en nosotros. Y somos nuevas criaturas. ¿Por qué hace esto el Señor? Porque Él sabe que nosotros, para amarlo, tenemos que estar en esas condiciones. En condiciones de santidad, de pureza y de un verdadero amor. No lo digo yo, hermano, la palabra lo dice. Y nosotros lo debemos creer, que Dios así quiere que le amemos. ¿Cómo va a poder amar Dios al que le aborrece? Dios no tiene comunión con el que aborrece. Dios no tiene comunión con el que hace pecado. ¿Y cómo nosotros podemos amar a Dios si nosotros cometemos pecado? Vamos al libro de Mateo, capítulo 22. Mateo 22, versículo 37. Van a ver cómo en todos los evangelios, los 3 evangelios, el Señor habla de ese mandamiento. Recuerden que cuando el Señor dice de cierto les digo, cuando repite de cierto es que está confirmando que es una verdad inmutable. Cuando Dios, en este caso que vamos a leer, que vemos que en los diferentes evangelios está lo mismo, está diciendo que lo que se está plasmando en la lectura es verdad. Sí, que no dudemos de esto. Mateo 22, 37. Dice el Señor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. ¿Qué significa con todo tu corazón? Con todo nuestro amor profundo, todo lo que podamos manifestar como amor. Pero recuerden, no está hablando Dios del amor que sentimos hacia nuestros padres, que sentimos hacia nuestros hijos, o de ese amor que sentimos hacia nuestra pareja, no. Sí, Dios está hablando de ese Dios ágape. Es un Dios totalmente diferente. Es un Dios más allá de lo material, de lo físico, de lo personal. Ese amor del cual Él ha manifestado a través de los tiempos para con nosotros. ¿Sí? Es ese amor que tú das a cambio de nada. Que yo te doy a ti, aunque tú no me lo regreses. Y yo no espero darte amor para que tú me lo pagues. No. Yo espero darte amor para que tú seas bendecido. Tú tienes necesidad de una palabra, tienes soledad y yo voy y te digo, hermano, no te sientas así, porque Dios está contigo, porque en Él te puedes tú regocijar, porque en Él puede ayudarte a levantarte. Y tú dices, hermano, gracias hermano, porque esta palabra necesitaba. Yo no necesito que tú vengas a mí y me digas, hermano, yo tengo para ti también. No, sino que tú puedas darle a otro, si tiene necesidad, ayudarlo de la misma manera. Y estamos hablando en las cosas de Dios, pero esto se refiere a todas las cosas. Ese amor en el cual nosotros nos ponemos en los zapatos del hermano o de la hermana. ¿Sí? Que nos sentimos cuando un hermano se siente adolorido, se siente enfermo, que también nosotros nos sentimos de la misma manera. Y entonces vamos y estamos con él y le rogamos a Dios que le dé salud, que lo levante, que le quite todo dolor, toda enfermedad. Ese amor es el que quiere Dios para él. Y ahorita van a ver por qué. Porque dice el mismo Señor Jesucristo cuando estaba diciendo esta contestación. Si seguimos en el siguiente, dice, el versículo 38, dice, este es el primero y grande mandamiento. Y luego el mismo dice Jesús, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién se odia de ustedes, hermanos? Nadie, nos odiamos, todos nos amamos, pero ¿saben? Somos muy egoístas, hermanos, porque queremos que todos nos den, que todos nos apapachen, que todos nos consuelen, que todos nos atiendan, que todos nos amen, que todos estén pendientes de mí, ¿verdad? Pero dice el Señor, tú debes amar a los demás como te amas a ti mismo. Con eso es más que suficiente que los 628 mandamientos, leyes de Israel. Aunque amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Luego cuando dice, con toda alma. ¿Sí? Ustedes saben que el alma es el centro de todas nuestras emociones. Es la que nos lleva a actuar, a hablar y pensar. Por eso la alma es la que se va a ir a cuentas. Porque esa es la que nos lleva todo lo que hicimos, todas nuestras obras, todos nuestros actos, nuestros hechos en la tierra. Entonces es la que va a juicio. ¿Sí? Y también dice, con toda tu mente. ¿Qué significa eso, hermanos? Que tu pensamiento no debe estar para las cosas que no correspondan a Dios. Hermanos, en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza hay miles y miles de pensamientos cada día. Desde que nos estamos levantando ya estamos pensando, aun cuando oramos, si se dan cuenta ustedes, cuando estamos orando se nos vienen muchos pensamientos que a veces ni nos dejan orar. Bueno, entendemos que son ataques del enemigo, ¿verdad? No quiere que oremos, pero aún así en nuestro diario vivir se nos vienen muchísimos pensamientos. Pero yo les aseguro, y no porque
conozca yo sus pensamientos, sino porque yo también soy un humano, un hermano como ustedes, con todos sus defectos, sus errores, sus fallas, y que yo mismo puedo testificar que en mi mente me vienen muchos pensamientos. ¿Y saben qué? Muchos de ellos no son de que vengan de Dios, ni para Dios. Les puedo también confirmar que del 100% de nuestros pensamientos, el 99% son pensamientos de esta vida cotidiana. Y el 1% están pensados en Dios. Por eso el Señor nos hace el llamado. No simplemente es decir, yo amo a Dios, ¿verdad? Y nos unimos y levantamos nuestras manos y lo adoramos y sentimos emoción y sentimos un deseo incontrolable de sentir que Él venga hacia nuestra vida. Es bueno, eso sí, pero no es suficiente, porque nuestra vida no está basada nada más en el momento en que estamos reunidos. Nuestra vida está en todos los momentos de nuestra vida diaria. Por eso Él cubre todo. Que no tengas tu tiempo para pensar en las cosas de afuera ni en las cosas tuyas, sino que tú encomiendes las cosas tuyas al Señor y que Él sea el que maneje en ti todo, para que todo sea para bien. Ahora vamos a Lucas 10:27, para que vean que también ahí el Señor nuevamente confirmando, para que no sea solamente algo pasajero. Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Lucas ya unió los dos principales mandamientos, ¿sí? Y aún unió algo más. Ya dice corazón, ya dice alma, y ya dice mente, pero ahora dice con todas tus fuerzas también. Si hemos de usar nuestras fuerzas, nuestro desvelo, nuestra entrega, sea por hacer la voluntad de Dios. Si nos vamos a esforzar y cansados llegamos a la casa y queremos estar acostados y me siento cansadísimo. Fue un día muy pesado, un día muy difícil. Y te pregunta a alguien, ¿por qué, hermano? Pues que tuve mucho trabajo, cargué muchas cosas. Tuve muchas cosas que hacer mentalmente, de papeles. Y no le mencionas nada de Dios. Entonces no estás haciendo lo que Dios te está mandando. Estás haciendo lo que a ti te corresponde físicamente. Pero ¿a quién estás agradando ahí, hermano? Te estás agradando a ti y te estás amando a ti. Pero el primer mandamiento no dice te amarás a ti mismo y luego dice amarás a Dios, ¿verdad que no? El orden de Dios dice amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Y luego dice amarás a tu prójimo. No dice primero te amarás a ti y luego a tu prójimo, no. Te está usando de referencia porque dice amarás a tu prójimo como te amas a ti. Dios sabe que nos amamos, que queremos ser las mejores personas y estar en las mejores condiciones y nosotros queremos estar bien contentos con nosotros mismos. Eso lo sabe el Señor. Por eso dice él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora vamos a Marcos 12:30. Nos regresamos tantito en el libro anterior. ¿Sí? Y ahí confirmamos como en los 3 evangelios Dios nos está confirmando que nosotros debemos amar a Dios
como principal mandamiento de la ley de Dios. Ahora, podríamos decir algunos de nosotros, bueno, los 600 mandamientos, 28 mandamientos eran para el pueblo de Israel. Es cierto, y ahí estaban incluidos estos dos. Bueno, el primero de amarás, porque el segundo lo incluyó Jesucristo. Y pudiéramos decir, bueno, esos son para el pueblo de Israel, pero recuerden que nosotros no éramos pueblo, éramos gentiles. Y Dios por su misericordia nos hizo pueblo. ¿Sí? Nos perdonó y nos hizo pueblo de Israel. No porque somos israelitas, no porque somos judíos, y no porque cumplimos la ley de Moisés, no. Porque por medio de la muerte de Jesucristo, que pagó por nosotros, ¿sí? Nos tomó para Él y nos injertó al pueblo de Israel, y ahora somos pueblo de Israel. Y como pueblo de Israel tenemos que obedecer lo que nuestro Señor Jesucristo dejó escrito en la palabra de Dios. Y entonces dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si nosotros cumplimos con estos dos mandamientos, estamos cubriendo. Si pudiéramos estar allá en Israel cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, con estos dos mandamientos estaríamos cubriendo esos mandamientos. El Señor lo redujo hasta solamente dos mandamientos. ¿Los debemos de cumplir? Claro. Porque un cristiano que no ama a Dios no es cristiano. A lo mejor le pueden decir cristino, pero cristiano no. Porque Dios no recibe medios amores. No recibe solamente cuando lo necesitamos. No, Dios ama al que le ama. Vamos a seguir leyendo, hermanos, porque el Señor nos va a seguir hablando aquí. Primera de Juan 4, 21. Primera de Juan 4, 21. Dice la palabra así: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Por qué dice esto el Señor? Miren, nosotros podemos decir yo amo a Dios, y si yo les digo a ustedes yo amo a Dios, ustedes me pueden creer, ¿verdad? Pero ¿cómo yo manifiesto? ¿Cómo puedo yo que se vea en mí que amo a Dios? Amando a mi hermano. Si yo amo a mis hermanos, estoy amando a Dios. Si yo veo por mis hermanos, estoy amando a Dios. Si yo oro por mis hermanos, estoy amando a Dios. Si yo estoy pendiente de mis hermanos, de lo espiritual, de lo material, de lo personal, estoy amando a Dios. Si yo ayudo a mi hermano, mi hermana en todo momento, estoy amando a Dios. Pero si yo digo amo a Dios, y cada quien que haga su vida, y Dios que le ayude, Dios que le ayude, y cada quien que vea lo suyo, porque con lo que me está pasando a mí, es que más que suficiente. ¿Qué voy a estar pensando mis hermanos? Y miren qué es lo que estoy pasando yo. No, no es así. No es así. Porque nosotros encomendamos nuestra vida a Dios, y Él va a obrar conforme a su voluntad. Y mi compromiso con Dios por amarle a Él, yo voy a ver por los demás. Yo voy a estar preocupado por mis hermanos, voy a estar cargado por mis hermanos.
Y voy a rogar al Señor por mis hermanos. Donde quiera que estén, como estén, yo rogaré por ellos. Y si ellos todavía no están en las condiciones, por eso voy a dejar de pedir, de orar por él. No. Porque un hermano anda fuera, porque anda deslizado, porque no quiere entender, porque quiere hacer su voluntad y no la de Dios, porque en este momento está tropezado, pues ni modo, ya se tropezó, pues que se siga, que se vaya, ¿verdad? No, jamás, ¿sí? Nuestros hijos de la misma manera. Si nuestro hijo se nos fue de nuestro hogar y nuestro hijo quiere allá buscar de las cosas del mundo, por eso voy a dejar. Bueno, ya decidió mi hijo, pues que se vaya, pues. No, es como si nosotros quisiéramos agarrarlo así de la mano y decirle al diablo, ten, agárralo, llévatelo. Jamás. Pero todo eso lo debemos hacer por amor, por amor, por amor. Entonces no entreguemos, jamás entreguemos a nuestros seres queridos a Satanás. ¿Sí? Roguemos y rogamos. El cristiano debe orar y rogar y suplicar, ¿sí? Por nuestros hijos, independientemente de cómo estén. Eso es amar a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Yo sé que hay un ejemplo en la Biblia que dice que ese hombre se ha entregado a Satanás para que en el día de la venida del Señor sea salva su vida, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo de una situación que estaba viviendo una persona dentro de la iglesia y que estaba extraviado y no quería corregir su vida. Entonces se tomó una decisión. Pero de eso a abandonar a la suerte y no seguir rogando por ellos, jamás. Porque lo que Dios tomó para él, él no lo va a abandonar. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para abandonarlo? ¿Quiénes somos nosotros para decir no? Que siga su vida, nosotros aquí, en lo que estamos, ¿no? No es así. Entonces, dice el Señor, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Amas a Dios? Que se vea en ti que también amas a los demás. Si tú no amas a los demás y todo el tiempo estás haciendo lo contrario y criticas y juzgas y señalas, pues simplemente no amas a Dios. No lo estás amando. Y aunque tú me digas que tú lo amas y te puedes hincar y puedes levantar tus manos y te puedes quebrantar y llorar y decir yo amo a Dios, yo amo a Dios, y tus hechos no lo demuestran, simplemente no amas a Dios. Vamos nuevamente a Deuteronomio. Deuteronomio 11:1. Dice así el Señor. Amarás, pues, a Jehová tu Dios. Primero, amarás. ¿Sí? Y ya sabemos que debemos amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Pero también el Señor nos pide obediencia. Un cristiano que no obedece es un cristiano que simplemente no ama al Señor. Y dice el Señor, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días.
te guste o no te guste a obedecer a Dios, tú tienes que obedecer por amor a Dios. Por amor a Dios. ¿Sí? Si Dios aborrece el pleito, tú aborreces el pleito. Si Dios aborrece el chisme, si Dios aborrece la ira, si Dios aborrece la amargura, si Dios aborrece la contienda, si Dios aborrece los celos, la amargura, tú aborreces todo eso. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Porque tú no lo debes hacer, aunque esté contra tu voluntad, por amor a Dios. El cristiano ya no actúa por ley, sino por amor a nuestro Dios. Si tú estás agradecido de todo tu corazón y tú verdaderamente amas a Dios y dices, yo lo amo porque Él murió por mí, es el único que estuvo presente cuando yo necesité de Él, es el único que pudo salvarme en esta vida y dar su vida por mí. Y tú lo entiendes y tú lo guardas en tu corazón y estás muy agradecido con Él. Tienes que ser obediente a sus mandamientos. Y si el Señor te dice, tú debes vestir de esta manera, y tú debes tener tu cabello de esta manera, y tú debes hablar de esta manera, y tú debes hacer así, aunque tú no quieras, si tú amas a Dios, debes obedecer. ¿Sí? Esto no se trata como cuando nuestros padres nos dicen, tú vas a hacer esto que hacer. Y tú te reniegas y dices, no, yo no lo voy a hacer. No, tú lo vas a hacer. No, yo no quiero hacerlo. Entonces el papá dice, ¿no lo quieres hacer? Ok. Entonces agarra una vara, ¿verdad? Y le da vara porque la vara es para el hijo necio. Entonces le dan vara, ¿verdad? Y entonces ya obedece, aunque sea con vara. En este caso no es así. Cuando Dios nos manda a obedecer, es por amor, por agradecimiento. Oh Señor, has dado todo por mí. Has dado tu sangre, tu vida. Sufriste tanto en esa cruz, pero más sufriste que Dios te desamparó, que Dios te dejó. Tú unido con Él eran uno. Y Dios te separó de Él porque cargaste con todo el pecado, con todo mi pecado. Y como Él no tiene comunión con el pecado, Dios no tiene comunión con el pecado, se tuvo que separar de Jesús. Eso es lo que más le dolió a Jesús. Cuando uno todo eso lo comprende y lo profundiza en su corazón, cuánto amor el de Él, lo menos que podemos hacer es ser obedientes. Y ya no por regla, ya no por ley, ya no porque si no recibo vara. No, el cristiano lo hace porque ama al Señor. ¿Sí? Y son estatutos, ordenanzas, decretos y mandamientos. ¿Cuándo? Dice el Señor. Todos los días. No es de vez en cuando. No es cuando se dé la oportunidad. Me acordé que debo ser obediente. No. Por eso el Señor cuando nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, está diciendo, tú siempre debes tener en tu pensamiento a mí. Y tu amor a mí debes manifestarlo todos los días de tu vida. De esa manera vamos a agradar al Señor. Porque si no lo hacemos así, pudiéramos pues perder la gracia del Señor. Porque no queremos. Si nuestra voluntad no es amar a Dios, pues es lo contrario, ¿verdad? Nuestra voluntad es aborrecer a Dios. Y si aborrecemos a Dios, pues simplemente nada tenemos con Dios. Pero si amamos a Dios, vamos a hacer su voluntad.
Vamos a Éxodo otra vez, ver capítulo 20, versículo 6. Dice el Señor. Dice, y hago misericordia a millares. ¿A quiénes, hermano? ¿A quiénes tiene misericordia? ¿A quién le hace misericordia el Señor? A los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Amas a Dios? Guarda sus mandamientos, obedece sus mandamientos. Y viene grande misericordia a tu vida, a tu familia, a los que te rodean, a todos los que están cerca de ti. Viene misericordia. Promesa hermosa para nosotros. Deuteronomio 5:10. Nuevamente, confirmando. Y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Confirmado, hermanos. Dios hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. No lo duden, no lo duden. Miren, a veces el hombre tiene ese pensamiento muy equivocado. Como que el Señor no nos va a ayudar. Como que el estar con Dios es porque debemos estar bien nosotros. Y como que vamos a arreglar nuestros asuntos primero y luego vamos a buscar a Dios para que todo ya esté tranquilo. No es así. No es así. Si buscamos a Dios es porque necesitamos su ayuda, porque necesitamos su misericordia, porque necesitamos su piedad, porque necesitamos su perdón. De otra manera, estaremos solos, sin Dios y sin ayuda. Pero a veces nosotros queremos separarnos de Dios cuando más lo necesitamos. Y ahí fácilmente nos atrapa el diablo. Ya les he comentado este caso, hermanos, de un hermano que se convirtió allá en Acapulco, se fue a Ayutla y traía el primer amor, hermanos. Estaba prendido el hermano y quería ayudar y quería estar ahí y no sabía cómo hacer para manifestar que Dios le había dado salvación. Pero él tenía una necesidad. Y esa necesidad era de trabajar, ¿verdad? Como todos, tenemos necesidad de trabajar y queremos un trabajo para que estemos económicamente tranquilos, bien, que podamos cubrir nuestras necesidades. Y pues le pidió al Señor, ¿no? Estando en esa situación, pues le pidió a Dios que le diera un trabajo. Y consiguió el trabajo, hermanos. Pero el trabajo estaba todo hecho para que dejara las cosas de Dios. Pero en un momento pensó, bueno, pues Dios me lo dio, quiere decir que está bien, ¿sí? Porque yo le rogué al Señor y Él me lo dio. ¿A cambio de qué? A cambio de dejar las cosas de Dios. Pero nunca se dio cuenta Él que no era de parte de Dios. Porque jamás Dios te va a dar algo que te aleje de Él. Si tú le pides algo y te dé algo el Señor, jamás va a ser para que tú te alejes de Dios.
pero no lo entendió, no lo vio. Y agarró el trabajo y dejó de ir. Y nosotros, pues con ese amor, ¿verdad, hermanos? Lo fuimos a buscar. Lo fuimos a buscar y lo encontramos. Nos dijeron, no, pues él está trabajando ya en un lavado. Bueno, fuimos como 2, 3 veces, hermanos. No, pues no he podido porque tengo mucho trabajo y mis ayudantes no son constantes, me fallan mucho y pues yo tengo que estar aquí. Bueno, está bien. Dijimos, pues, que sea el Señor, ¿verdad? Obrando en su vida. Y ya la última vez que lo encontramos, pues ya estaba tomando. Y nos dimos cuenta, pues, que ya había sido atraído nuevamente al mundo. Y nos dijo, no, es que pues están aquí, hace calor, los clientes llegan y le invitan a uno, y pues no tengo gente. Y pues entendimos, ¿verdad, hermanos? Que se había extraviado. Se había extraviado. Y jamás lo volvimos a ver. Ya no se volvió a reunir. ¿Por qué? Porque no amó a Dios. Solo tuvo una emoción personal. Porque si hubiera amado a Dios, nunca se hubiera separado de Él. Y entonces Dios hubiera tenido grande misericordia de Él. Y le hubiera dado eso y muchas cosas más. Eso que necesitabas, Dios se lo hubiera dado. Pero no lo entendió. Y ahí fue donde Él se separó. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios cuando hace el llamado y cuando nosotros buscamos de Él? Pues la Biblia dice que cuando uno ya probó el amar, a conocer de Dios y uno regresa al mundo, difícilmente vuelve uno, casi imposible volver a regresar a las cosas de Dios. Por eso es el grande temor que muchos de nosotros tenemos. Y miren que hemos visto muchos hermanos, muchos, que han llegado con un deseo de servirle a Dios, con un deseo de amarle. Se quebrantan tanto en las oraciones, hermanos. Se quebrantan cuando oran, cuando cantan, cuando alaban. Y dice uno, este hermano, esta hermana, verdaderamente son hijos de Dios. Pero se separan del Señor y uno no puede comprender por qué sucede eso. ¿Cómo es posible? Vemos cómo es posible. El hermano que lo veíamos como mayor, la hermana como una hermana verdadera, llena del Espíritu de Dios, yéndose al mundo. Porque se separan de Dios, porque dejan a Dios, porque no aman a Dios. Veamos nada más en una situación normal de pareja, hermanos. Cuando uno ama a su pareja, jamás la deja. ¿Por qué? Porque la amas. Porque la amas, jamás la vas a dejar. Y sean las circunstancias que sean, tú nunca lo vas a dejar. Como sea. Tú puedes decir, pues tiene así su forma de ser, su carácter, pues tiene muchas cosas, muchos defectos, pero yo la amo. O al revés, la mujer dice, pues mi marido será lo que sea, pero yo lo amo. ¿Verdad? Y hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué no has dejado a tu mujer, no has dejado a tu marido? Mira cómo es, mira cómo anda.
Pues sí, pero yo lo amo. Y yo la amo. Tiene razón. ¿Y por qué nosotros no podemos seguir a Dios? Si somos hombres y sabemos amar al hombre, ¿por qué no hemos querido amar a Dios como merece? ¿Por qué? Porque no hemos entendido verdaderamente el amor tan grande de Dios. Y debemos entenderlo y bajarlo de nuestra mente a nuestro corazón y verdaderamente sentir ese amor tan grande que Él ha tenido por nosotros. ¿Qué cosa nos pide el Señor que sea para mal de nosotros? Nada. Todo es para nuestro bien. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Él es Dios creador, todopoderoso, dueño del cielo y de la tierra, dueño del oro y la plata. ¿Qué más? Y sigue siendo Dios con nosotros y sin nosotros sigue siendo Dios. Entonces, lo único que quiere es que lo amemos de voluntad, no de obligación, no como ley, no como mandamiento, sino por amor. Que verdaderamente lo amemos de un amor sincero. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan 14, versículo 15. El Nuevo Testamento, hermanos. Por si alguno de nosotros pudiera decir, bueno, eso lo dijo en el Antiguo Testamento. A lo mejor esto ya no se aplica para con nosotros, porque nosotros ya estamos en la gracia. No debemos cumplir los mandamientos. Entonces, Juan, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es, hermanos. La ley moral de Dios se debe cumplir. ¿Sí? Por amor. Por amor a nuestro Señor. Y para que nos vaya siempre bien. Ahí mismo el versículo 21, hermanos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí está la clave, hermanos. Ahí está la clave. Si nosotros estamos rogando por una manifestación de Dios a nuestra vida, allí está diciendo el Señor, ¿sí? El que tiene mis mandamientos y los guarda. Seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Nosotros a veces clamamos, Señor, háblame, Señor, ven a mi vida. Permíteme sentir tu presencia en mi vida. Permíteme que yo tenga intimidad contigo, Señor, te lo ruego, te lo suplico. Clamo a ti, como dice Jeremías 33:3, Señor, clamo a ti, Señor. Y muchas veces nos quebrantamos delante de Dios, queriendo que Él se manifieste en nuestra vida. Aquí está la clave, hermanos. Obedece y ama a tu Señor. Y vendrá el Padre, y vendrá el Hijo, ¿sí? Y estará con nosotros. Ahí están muchas veces los errores que cometemos. Por eso es que no vemos la manifestación de Dios en nuestras vidas. Por eso estamos luchando cada día contra todo lo que se nos viene cada día de este mundo. Y no podemos salir adelante. Porque no queremos obedecer la voluntad de Dios. Porque no queremos obedecer sus mandamientos. Y porque no amamos al Señor. Ese es un grande problema. Adelante en el 23, hermanos.
dice la palabra. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué dice la palabra del templo, hermanos? ¿Esto podemos llamarle un templo a este lugar? Quizá en lo material, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios? Dice Dios que el templo es nuestro cuerpo. Ese es el templo de Dios para esta nueva era. El cristiano, cuando se convierte a Dios, él es el templo de Dios. Entonces, cuando dice él que él vendrá y morará, ¿dónde morará? En nuestro interior, hermanos, en nuestro corazón. Allí estará viviendo con nosotros. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere que Dios habite en nosotros? Yo creo que todos queremos que Dios habite en nosotros. Pero Dios puede habitar en un cuerpo desobediente. Dios puede habitar en un cuerpo que todavía comete pecado, que no aborrece el pecado, sino lo ama todavía. ¿Ustedes creen que Dios puede venir, el Padre y el Hijo, y habitar en este hogar, en este templo? Claro que no. Por eso Dios dice que estemos en condiciones para que Él pueda habitar en nosotros. Si Dios mismo desamparó a su Hijo cuando tomó el pecado del mundo, porque se hizo pecado por nosotros, pues imagínense nosotros. Por eso nuestra lucha, nuestro reto, lo que nosotros debemos hacer es aborrecer el pecado y hacer la voluntad de Dios. No hay una forma diferente. No lo podemos brincar eso, ¿eh? Por más que queramos decir, no, pues esa parte no la considero. Yo solamente amo a mi Señor y estoy contento y me reúno y canto y me alegro y leo la palabra y todo está muy bien en mi vida. Ajá. ¿Y cómo te comportas? Y cuando te enojas, ¿cómo haces? Y cuando todos están hablando de los demás, también metes tu cuchara, también chismeas. O cuando alguien te busca problemas, también le contestas. Y si alguien te insulta, también le dices, pues conmigo no va. Yo también tengo palabras. Y yo también puedo hablar y me puedo defender. ¿Verdad? ¿A quién estás obedeciendo cuando haces eso? Pues por lo menos no es a Dios. Quizá sea a otro. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 16, versículo 22. Y lo siento, hermanos, pero el Señor quiere que le amemos. Pero si alguien no quiere amar a Dios, pues también Dios nos habla y nos dice con toda verdad, sin rodear lo que quiere decirnos. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Seas maldito. El que no ame a Dios será maldito. El que no ame a Dios está fuera. Todo para maldición. Toda su vida será de maldición. Y luego dice, el Señor viene. ¿Qué quiere decir? No tarda el Señor en venir.
Apresúrate, hermano, apresúrate, hermana. Apresúrate todo que escucha este mensaje. Porque el Señor viene pronto. Y no pienses que habrá tiempo para buscar de Dios, para arrepentirte, para entregar tu vida a Él. No creas que hay tiempo, porque el tiempo es de Dios y solamente Él sabe cuándo será ese tiempo. Ámale, ámale de todo tu corazón. Obedece sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus decretos. Todo lo que Dios te prohíbe, no lo hagas. Y todo lo que Dios te dice que hagas, hazlo. Sin que te pases uno solo. Porque la palabra de Dios dice también que el que transgrede uno de sus mandamientos es transgresor de toda la ley. Dices tú, yo no robo, pues yo no he matado a nadie, yo honro a mis padres, yo no codicio. Pero ando fornicando. Veo películas que no debo ver. En mi pensamiento vienen muchos pensamientos lasciviosos. Bueno, estás transgrediendo un mandamiento. ¿Sí? Codicia. Entonces dice el Señor que eres transgresor de toda la ley. De toda la ley. Entonces, cuando amamos a Dios, obedecemos de forma total. Por eso Él no deja de insistir con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Completito. Desde la punta del cabello más largo de tu cabeza hasta la punta de tu pie. Así debemos amar al Señor. Y así debemos obedecer. Y así la debemos respetar. Y así debemos estar en condiciones siempre. ¿Para qué? Para que no seamos malditos. Para que Dios venga y habite en nuestra vida. Y para que tenga misericordia de nosotros. Esa es la finalidad del amor, de amar a Dios. No se trata de cómo nos ama Él, porque ya nos lo demostró. Sino se trata de cómo estamos nosotros amando al Señor. ¿Es suficiente como lo estás amando? Si es así, bienaventurado, hermano. Bienaventurado. Pero si no, enderecemos. El Señor nos está hablando hoy con tiempo, para que a tiempo enderecemos el camino. Y con mucho amor nos está hablando. ¿Para qué? Para que no vayamos a decir después, es que yo no sabía, es que ignoraba, es que nunca leí la Biblia en esa partecita donde dice eso. Porque hoy, Señor, es testigo. ¿Sí? El Espíritu de Dios es testigo de que ustedes y yo estamos escuchando la palabra. Vamos a Hebreos 1:9. Ya vamos a terminar, hermanos. Hebreos 1:9. Hebreos 1:9. Dice el Señor, promesa para nosotros, hermanos. ¿Has amado la justicia y aborrecido la maldad? Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hermano, yo le ruego mucho al Señor. Cuando yo vengo aquí con ustedes, le digo, Señor, dame gracia, dame unción, dame llenura de tu Espíritu Santo, dame de nuevo, Señor, para que lo que yo lleve allá no sea yo, sino tú en mí, y que sea tu Espíritu Santo usando a este instrumento, Señor. Porque el hombre en su sabiduría, ¿qué puede hablar? Pero si eres tú, Señor,
sé que serán edificados mis hermanos, y yo mismo seré edificado, Padre. Pero ahora tenemos que entender que si pedimos llenura, si pedimos unción, pues también debemos ser justos y aborreciendo la maldad. Debemos practicar justicia y aborrecer la maldad, pecado. Todo lo que sea pecado, no lo dejemos que viva en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no hay espacio para el pecado. Todo cristiano donde habita Dios y su Hijo no tiene cabida para el pecado. Simplemente. Satanás te quiere tentar. Aquí está Dios en mi vida. En mí está Dios y Jesucristo. Así es que tú querrás hacer lo que quieras, pero yo no lo permitiré. Y Dios está conmigo. Y Él no quiere que yo ame el pecado, sino que lo aborrezca. Y como yo amo a mi Dios, eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Aunque tú, Satanás, y tu mundo, y yo misma, mis propias concupiscencias quieran hacerme pecar, no lo van a lograr. Porque yo amo a Dios con todo mi corazón. Proverbios 8. Proverbios 8:17. Proverbios 8:17. ¿Qué dice, hermanos? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Desde que abrimos nuestros ojos ya estamos buscando a nuestro Señor y le damos gracias y le decimos: te amo, Señor, yo quiero ser obediente a tus mandamientos, yo quiero obedecerte, yo quiero que tú habites en mi vida, y por amor a ti, porque tú me amas a mí, yo ahora quiero corresponderte, voy a ser obediente y no buscaré el pecado, ni seré vencido por el pecado. Si tú vives en mí y habitas en mí, y tu Hijo amado habita en mí, y tu Espíritu Santo está en mi corazón, no permitiré que el pecado esté en mi vida. El Señor nos ama, dice. Nos ama. Yo amo, dice el Señor. Yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Encomendemos nuestra vida a Él todos los días. Señor, que no sea yo en mí, que no sea mi voluntad, que no sea mi libre albedrío, sino seas tú en mí, Señor. Y por último, hermanos, adelantito, versículo 21. Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. ¿Quieres grandes bendiciones? Ama a Jehová. Ámale. Espera en Él y Él te dará todo. Tenemos que entenderlo, asimilarlo, ponerlo en nuestro corazón. Si aún hoy no entendimos lo que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, yo les ruego, les pido, vayan a Dios, vayan al Señor y díganle: Padre, enséñame a amar como tú me amas. Y no descansaré hasta que yo aprenda a amar como tú me has amado.
Y asimismo enséñame a amar a mi prójimo como a mí mismo. Y ruéguele, hermanos, desde temprano, como dice la palabra. No dejemos pasar esto, porque es tan importante, es tan necesario para todo aquel que busca de Dios, para todo aquel que sigue a Dios y todo aquel que Dios ha salvado su alma. Es tan importante este mandamiento. Primer mandamiento y el más importante de todas las leyes del pueblo de Israel y de todas las leyes del pueblo de Dios es este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Que Dios nos ayude a comprender esto, hermanos. Vamos a dar gracias. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias porque verdaderamente nos amas tanto, Señor. Yo te ruego, Padre mío, que toques corazones, que haya entendimiento. Da luz al entendimiento de cada uno de los que hoy nos escuchan. Da sabiduría e inteligencia de lo alto, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo quien hoy ayude a cada uno a hacer tu voluntad, Señor. Verdaderamente, Padre, queremos amarte de todo vuestro corazón, Señor. Te rogamos, nos ayudes a que podamos lograrlo, Señor. Te lo suplico, Padre eterno, te lo ruego, Padre eterno, te lo pido y te doy gracias. Gracias en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén.